el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS. Mi nombre es Karina Carvajal y seré el apoyo logístico de esta actividad. La tarde de hoy, estimados participantes, va a estar con cada uno de nosotros como facilitador el señor Ernesto Aguilera, quien se desempeña como encargado de sección de la sección de recaudación de la administración local de Villamella y es miembro de la red de especialistas y facilitadores de esta Dirección General de Impuestos Internos. Así que todas sus preguntas, dudas e inquietudes vinculadas con el tema que vamos a ver el día de hoy pueden colocarla en el chat y nuestro facilitador, pues de acuerdo a la disponibilidad, irá contestando cada una de ellas. Mantener sus cámaras apagadas y recuerden colocar todas sus preguntas en el chat. Sí, así que sin más preámbulo, les paso con su facilitador, el señor Ernesto Aguilera. Buenas tardes, Ernesto. Nos alegra tenerlo aquí de nuevo. Como explicaba Karina, pues vamos a estar tratando el tema orientado a lo que corresponde a las retenciones, principalmente impuestos sobre la renta y del impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVI. Siéntanse con toda la libertad de hacer las preguntas. No necesariamente tienen que esperar a concluir la presentación para hacer la pregunta. La pueden hacer a través del chat o pueden levantar la mano por la plataforma de Zoom, electrónicamente hablando, para entonces poderle ceder la palabra en algunas ocasiones si necesitan poder explicarlo oralmente en vez de escribirlo por el chat. O sea, que puedan sentirse con toda la libertad de hacer su pregunta. Entonces, el tema que nosotros, como ya mencionamos que vamos a tratar, tiene que ver con las retenciones de dos impuestos que son dos de los impuestos principales que tenemos en nuestro país. La base legal de estos impuestos que nosotros vamos a estar tratando es principalmente nuestro código tributario, la ley 1192, y vamos a estar tocando principalmente el título número 2 y el título número 13 en algunos aspectos y un poquito del título 1 de los puntos que vamos a tratar. Igualmente los reglamentos de aplicación. En el caso del título 2, el reglamento de aplicación es el 13998 y en el caso del ITEVIS, el reglamento de aplicación es el 29311. Es decir, esos son los principales, la principal base legal de estos dos temas que nosotros vamos a estar tratando relacionados con la retención. De hecho, vamos a explicar qué es un agente de retención desde el punto de vista de lo que establece la ley, qué es el impuesto sobre la renta, un contribuyente sujeto a esta retención, quiénes son los que deben pagar y quiénes deben actuar como sujeto pasivo, es decir, el que tiene la responsabilidad de pagar el impuesto, los ingresos aplicado a esto, la parte que tiene que ver con las retenciones de los empleados asalariados y cómo se hace una declaración de retenciones de una empresa de los asalariados a través del IR3, igualmente las otras retenciones IR17. Básicamente eso es lo que vamos a estar tratando. Por el poco tiempo que tenemos, simplemente le vamos a ilustrar con algunos ejemplos de cómo se realizan estas declaraciones para determinar el monto de impuestos que se debe retener y se debe pagar a la administración tributaria. No solamente la parte del impuesto sobre la renta, sino también lo que corresponde al impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios, mejor conocido como ITEVIS. Como ya les mencioné, pueden hacer sus preguntas. Miren, cuando nosotros hablamos de retenciones de impuestos sobre la renta, ¿de qué nosotros estamos hablando? Básicamente lo que nosotros estamos diciendo es que parte del dinero que se le paga a una persona, en el caso del impuesto sobre la renta, por algún servicio que no ha prestado, principalmente, nosotros tenemos que quedarnos con una parte de ese impuesto y nosotros entonces pagarlo a la administración tributaria. En este caso, cuando hablo de nosotros, hablamos del contribuyente como tal.
Entonces, el impuesto sobre la renta, si usted se va al título 2 del Código Tributario, especialmente a partir del artículo número 267, se define en qué consiste el impuesto sobre la renta. Mire, cualquier ingreso que yo reciba, que una persona reciba, persona física o jurídica, alguna utilidad, algún beneficio, por algún bien que tenga o por alguna actividad económica que desarrolle durante un periodo de tiempo determinado, esa persona puede generar estos impuestos que van a estar sujetos al pago del impuesto sobre la renta. Así lo define tanto el Código Tributario como su reglamento de aplicación en el título 2. Para aquellos que quizás no visitan con frecuencia la página de la Administración Tributaria, la página de la DGI, pues mire, todo lo que ustedes y yo vamos a discutir, como ya mencioné, está basado en la ley y esas informaciones se encuentran en la página de la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, todo lo que yo vaya a utilizar con ustedes para discutir el tema, lo vamos a encontrar ahí. Ustedes ven ahí al pie de la página, para aquellos que quizás no están tan familiarizados, hay otros que conocen bien esta parte de la página de la DGI. En legislación ustedes van a encontrar el código, los decretos, las leyes que están relacionadas a la materia tributaria, acuerdos, normas, entre otros temas importantes para nosotros poder administrar la parte que corresponde al impuesto sobre la renta, como los demás impuestos relacionados. Entonces ahí, cuando usted le dan el código, usted va a encontrar que el código tiene 5 títulos, como muchos de ustedes sabrán. El título 1, que es el título general, y luego los demás títulos. Y de lo que nosotros vamos a estar tocando esta noche es el título 2, que es la parte del impuesto sobre la renta, y es el título 3, que tiene que ver con la retención del ITEVIS, los puntos que aplica. Entonces, mire, en el título número 2, si usted se va desde el artículo 267, usted va a ver que a partir de aquí, especialmente se define lo que es ese impuesto sobre la renta. Cuando una persona, como ustedes observan, principalmente en el artículo 268, hablando del concepto de renta, todo lo que usted recibe está especificado en el código que te constituye a ti esa utilidad, ese beneficio, por un bien que usted tenga o por alguna actividad que usted desarrolla durante un espacio de tiempo determinado, pues usted está sujeto al pago del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta se paga anual. Ahora bien, las retenciones normalmente se hacen mensuales. Por ejemplo, las retenciones a los empleados asalariados, todos los meses, si usted sobrepasa la exención contributiva, hay que retenerle ese impuesto sobre la renta y usted tiene que hacer esa declaración a través de un formulario que se llama IR3. O igualmente, si usted retiene, por ejemplo, el 10% del alquiler a una persona que le alquila un local comercial, una persona física, hay que retenerle ese 10% y usted tiene que, a más tardar el día a día de cada mes, tiene que pagar ese impuesto que usted retuvo, que se quedó con una parte de ese impuesto o de ese pago que usted le hizo a esa persona y tiene que pagarlo más tardar el día 10. Es para poner un ejemplo del periodo de tiempo determinado en el que usted recibe algún tipo de beneficio o ingreso, en lo que tiene que ver o está relacionado con el impuesto sobre la renta. Entonces, la retención es eso, como ya acabo de explicar. Entonces, cuando usted se queda con parte del pago que debe entregarle a esa persona, eso es lo que se llama retención. Esa retención que se realiza a esa persona, física o jurídica, va a funcionar como un pago a cuenta en la mayoría de los casos. Hay casos en que no corresponde un pago a cuenta, sino más bien es un pago único y definitivo. Pero en definitiva, cuando a usted le retiene, es cuando usted paga. Cuando usted paga, usted se queda, le deduce parte como agente de retención de el dinero a esa persona, se queda con eso y usted es responsable de pagarlo a la administración tributaria. En el caso, por ejemplo, del empleador que le paga a su empleado, si el empleado sobrepasa la exención contributiva, tiene que retenerle una parte de ese dinero y entonces es responsable de pagarlo más tardar el día 10
en el caso de la persona jurídica o física que tengan empleados que sobrepasen la exención contributiva. Eso es en función de lo que dice la misma ley y en función de lo que dicen los reglamentos o cualquier norma en materia tributaria. Entonces, ¿qué es un agente de retención? El mismo código tributario, volviendo al código tributario, en el título 1, ustedes observan ahí, en el artículo 8 define lo que es un agente de retención. Define un agente de retención y un agente de percepción, pero nos vamos a quedar en la parte del agente de retención, porque la figura de percepción es algo que debe ser definido a través de una norma y en la actualidad no tenemos esa norma. Por lo tanto, cuando hablamos de un agente de retención, como ustedes pueden observar en el párrafo 2 de ese artículo número 8, lo que estamos diciendo es que es todo aquel, es decir, la persona que paga el servicio, que paga el bien, que ya sea por su función pública o por su actividad económica, su oficio, su profesión, va a intervenir en esa relación económica. Entonces, cuando realiza el pago, esa persona es responsable desde el punto de vista de la ley de quedarse con parte de ese dinero y entregarlo a la administración tributaria. Entonces, si la ley te designa, como dice el párrafo 3 de ese artículo número 8, como agente de retención, si la ley te designa como agente de retención, no es porque usted quiera o porque yo quiera, es que la ley lo designa. Si lo designa, usted es responsable. Y si usted no cumple con eso, bueno, pues se le pueden aplicar las acciones correspondientes de no actuar como agente de retención. Usted es el único responsable en ese sentido. El agente de retención, cuando realiza la retención de este impuesto sobre la renta a la persona física o jurídica, es el único responsable entonces de pagar el impuesto. Por eso es importante que uno tenga claro el concepto en función de lo que establece la ley de lo que es un agente de retención. El agente de retención no lo designo yo, no lo designa usted, lo designa la ley. Y la administración tributaria, en este caso la DGI, tiene la responsabilidad de supervisar si usted está cumpliendo con esa parte. Ok, entonces sale una persona ahí, interesante la pregunta que hace, ya que estamos hablando de eso, aunque más adelante vamos a hablar con relación a una persona que alquila un bien. O sea, cuando usted alquila un bien, por ejemplo, hay una norma que es la norma 0205, que la mencionamos ahorita. O sea, el servicio de alquiler, por ejemplo, de vehículo o de cualquier otro bien, como menciona ahí, pues está sujeto a la retención de el ITEVIS. Por ejemplo, si usted alquila un vehículo, el servicio de alquiler de vehículo está sujeto a la retención, en este caso del ITEVIS, no así del impuesto sobre la renta. ¿Okay? Entonces, esa retención que de la pregunta que hace Richard ahí, corresponde a la retención que se le hace a la persona cuando alquila un bien mueble. ¿Okay? O sea, si usted tiene, por ejemplo, un carro, como él plantea el ejemplo ahí, y alquila equipos que no sean de comunicación, como establece la norma 0205, entonces la persona que le realiza el pago porque usted alquiló un vehículo tiene que obligatoriamente retener la parte que corresponde al ITEVIS, no así del impuesto sobre la renta, ¿okay? Porque el alquiler, por ejemplo, para retener el 10%, que es el impuesto sobre la renta a una persona física, es un alquiler de un bien inmueble. En el caso de los bienes muebles, como en el caso del vehículo, en el caso de equipos que no sean de telecomunicaciones, como establece la norma 0205, en esos casos entonces a esa persona pues solamente se le retiene el impuesto correspondiente. Si es una persona física se le retiene el 100% del ITEVIS, si es una persona jurídica se le retiene el 30% del ITEVIS. O sea que todo va a depender. Entonces, a la persona física, cuando se trata de la pregunta que vuelve a hacer Richard, si es una persona física empatizando, si es una persona física que alquila un bien inmueble, lo único que está sujeto es la parte que corresponde al ITEVIS, no así el impuesto sobre la renta, porque el impuesto sobre la renta se retiene cuando se trata de alquiler
que no corresponde a bienes muebles, ¿ok? O sea, sino más bien, si tú tienes una vivienda, por ejemplo, excepto que sea en el caso de una vivienda, es una persona física, hay que retenerle el 10% según el artículo 309. Pero básicamente la parte de la retención de bienes muebles tiene que ver con la norma 0205, que cuando se trata de alquiler específicamente de esos bienes que son bienes inmuebles. Si es una persona física, si alquila algún bien inmueble, pues además de estar sujeto al pago del ITEVIS, 100% del ITEVIS, la retención, también está sujeto a la retención del 10% del 10% si es un bien inmueble, del 10% del impuesto sobre la renta. Pero si no son servicios, no se trata de retener impuestos sobre la renta. El impuesto sobre la renta solamente se retiene cuando se trata de servicios. Si se trata de bienes que no son servicios, y si usted alquila un vehículo, usted está alquilando un bien, no es un servicio que usted está dando, por lo tanto no está sujeto al impuesto sobre la renta según lo que establece la ley. Pero si se trata de la parte del ITEVIS, sí está sujeto. Si es una persona física, sujeta al 100% del ITEVIS, y si es una persona jurídica, se está sujeta a la retención del 30% del ITEVIS. Entonces, el agente de retención, ya que estamos hablando del agente de retención, y aprovecho la pregunta que hace Richard, pues No se escucha, estimado Ernesto. ok, ¿me escuchan por aquí? Sí, se escucha como un eco. Tiene los dos micrófonos abiertos. Ah, ok. Porque fue como que ahí se escucha. Sí, se escucha bien. Perfecto, fue que se me fue la computadora. ¿Hay alguien que está levantando la mano? En ese mismo tema, sin pasarnos a otro punto que voy a seguir Sí. tratando. Belkis Torres hace una pregunta. Belkis, abre su Levanta micrófono. la mano, mejor dicho. Buenas. Sí, Bueno, Sí, en ese mismo orden. Por ejemplo, yo tengo que alquilar, allá en la empresa tenemos que alquilar un apartamento para los empleados que se van a quedar en otra ciudad, porque estamos aquí haciendo un local, o sea, o del mismo trabajo, vamos a hacer una sucursal más o menos. Entonces alquilamos una un vivienda. apartamento vacío, o sea, no tiene mueble. En ese caso es una persona física. En ese caso solamente es la retención del impuesto, el ITEVI ahí no cae. No, sí, están los dos puntos, porque la persona, el alquiler, recuérdese que está grabado con el ITEVIS, el servicio de alquiler, siempre y cuando sea comercial. Pero en este caso, como usted plantea, si es para vivienda, en este caso solamente se le retiene a la persona, se le retiene el 10% del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque el alquiler de vivienda, como usted entiende, pues está exento del pago del ITV. El alquiler de vivienda. Como ustedes están alquilando un apartamento para esos empleados que se van a trasladar a esa localidad donde ustedes van a aperturar una oficina y se lo alquilan a una persona física, simplemente tienen que retener la parte que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. El ITEVIS, como se trata de una vivienda, no está sujeto al pago del ITEVIS. Solamente en este caso se le retiene el 10% del impuesto sobre la renta, según lo que establece el artículo 309 del Código Tributario. Pero está exento el pago de ITEVIS. Si fuera un local comercial, entonces estuviera sujeto, y es una persona física, está sujeto tanto al 10% como al 18% del ITEVIS. Pero en este caso solamente se le retiene la parte que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, el 10% por servicio de alquiler. Bueno, vamos a seguir desarrollando el tema y en la medida que vayan surgiendo las preguntas, pues como lo están haciendo, pues pueden ir levantando su mano y pueden ir comentando por el chat. La pregunta por el chat, pues yo de vez en cuando la chequeo, pero dejo a Karina que la haga para así estar pendiente de la presentación. Entonces, y lo de la mano, pues yo también lo puedo verificar por aquí. Entonces, los contribuyentes sujetos a las retenciones de este impuesto
pueden ser personas físicas o pueden ser personas jurídicas. No importa si la entidad es residente o no, o se encuentre domiciliado o no en República Dominicana, siempre y cuando realiza alguna actividad que conlleve algún ingreso de fuente dominicana, pues va a estar sujeto a la retención de este impuesto. Las sucesiones indivisas, es decir, cuando uno recibe por alguna sucesión, el fallecimiento de algún familiar, los pagos de sueldo, las empresas que pagan, por ejemplo, los sueldos, a quien se le paga está sujeto a la retención del impuesto sobre la renta. Igualmente las comisiones, los premios, el servicio de alquiler, los arrendamientos, los honorarios profesionales, pago de dividendos, todo este tipo de servicios pues está sujeto a la retención del impuesto sobre la renta. Entonces, la persona física o las sociedades que reciban algún pago también del Estado también están sujetos a la retención del impuesto sobre la renta, ya sea el 10 o puede ser el 5% como proveedor del Estado. Algo importante, ustedes saben que recientemente se aprobó la ley 3223, que es la ley que crea la obligatoriedad del uso de la factura electrónica. Las personas, por ejemplo, que son emisores de comprobantes electrónicos, para que lo recuerden, pues siempre y cuando le vendan al Estado están exentos de que se les retenga el 5% de el impuesto sobre la renta como proveedor del Estado. Esa es una de las ventajas también que establece la nueva ley que crea la facturación electrónica de manera obligatoria. Entonces, las personas físicas y jurídicas también que reciben algún ingreso por algún interés que tengan en los bancos, por ejemplo, o alguna inversión que tengan en el extranjero, están también sujetos a la retención de este impuesto sobre la renta en lo que tiene que ver con él. Entonces, el artículo 309 del Código Tributario, pues ahí están algunos de los servicios, 309, 305, 306, ahí están algunos de los servicios que están sujetos a la retención del 10%. Por ejemplo, si usted le paga a un contador, le paga a un abogado o a un ingeniero, pues es un servicio que le están dando y ese servicio se considera como servicio profesional. Y al ser un servicio profesional está sujeto a la retención del 10% del impuesto sobre la renta. Los pagos de dividendos son pagos únicos y definitivos. O sea, los dividendos anteriormente se compensaban, se consideraban como un pago a cuenta. O sea, cuando hablamos de un pago a cuenta, estamos refiriéndose que a mí me retienen y eso que a mí me retienen, yo me lo puedo deducir cuando yo me haga la declaración, cumple con mi responsabilidad fiscal. Entonces, los dividendos que están sujetos a un 10%, los intereses que pagan las entidades financieras a los residentes o no residentes en el país, modificados por la última reforma, la 253.12, pues también están sujetos a un 10%. Los servicios de alquiler están sujetos también a la retención del 10%. Como mencionábamos ahorita, los servicios de alquiler, cuando son viviendas, simplemente están sujetos a la retención del 10% cuando es persona física. Pero si no es una vivienda comercial, sino un local comercial, está sujeto tanto a la retención del 10% del impuesto sobre la renta como el 18% del ITEVIS. Los juegos vía internet también están sujetos a la retención del 10% según la reforma también que se hizo en el año 2011, que se estableció un impuesto a este tipo de juegos, la ley 139.11. Otras retenciones que se mencionan ahí en el artículo 308 del Código Tributario también pueden estar sujetas a la retención del 100% del ITEVIS. Igualmente los intereses pagados a las entidades financieras jurídicas residentes, según la norma 13/2011, que se establece también una retención de un 10% a estas empresas. Por ejemplo, si usted tiene un certificado financiero, ustedes van a ver que cada vez que el banco le hace un pago de los intereses, se retiene un 10%. Si le paga 500 pesos, de esos 500 pesos se va a quedar con 10 pesos para que esa es la parte de la retención que tiene que pagar. De hecho, para aquellos que no visitan con frecuencia la página, recientemente la DGI
pues publicó una revisión, un borrador de 2 normas que van a tener algún efecto en este aspecto, modificando un poquito una de las primeras normas que se crearon anti-evasión, que es la 08-2004, que son las empresas de adquirencia, y también en lo que tiene que ver con la parte de las retenciones, y una norma que salió en el año 2021, que fue la 01-2021. 2 normas que están ahí, que aquellos que les interesa, pues puedan leer los borradores y empaparse, porque tratan el tema del impuesto sobre la renta, la parte de la agente de retención y también la parte de el ITEVIS. Entonces, estos puntos que ustedes ven ahí están todos establecidos, estos porcentajes, principalmente en el Código Tributario, en el artículo 309 del Código Tributario. Si usted se va, por ejemplo, al artículo 2, como nos fuimos ahorita de nuestro código, el título número 2, ustedes van a ver que desde el artículo, por ejemplo, 305, empieza a hablar de las retenciones que se hacen, de los diferentes porcentajes que se les retienen a las personas por los servicios que prestan principalmente. Entonces, ahí ustedes buscan ahí, ustedes van a ver todo eso que ustedes vieron en pantalla, es lo mismo que nosotros estamos viendo acá. ¿Hay alguna pregunta en el foro antes de continuar? Sí, dice Richard, ¿cuál tasa de retención del impuesto sobre la renta y del ICBIS para una persona física que da servicio de transporte terrestre y otra persona física que da un servicio de transporte aéreo o marítimo? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las personas físicas que dan servicio de transporte, por ejemplo, eso se considera como servicio como tal. O sea, no es un oficio, no es un servicio profesional, no es una comisión. Entonces, en el caso de la persona física, por ejemplo, que dan servicio de transporte, el transporte terrestre o de carga, como ustedes conocen, están exentos del pago del ITEVIS, en el caso del ITEVIS. Entonces, en el caso de el servicio que corresponde al alquiler, igual, o sea, cualquier otro servicio que se brinda, entonces caería en lo que establece el artículo 309. Tú le retienes a esa persona por el servicio, por la parte que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. Si es una persona física, pues, porque si es jurídica no se le retiene, en el caso del impuesto sobre la renta, igualmente en el ITEVIS, pues se le retiene el 2% del servicio pagado, según lo que establece el código. Ese 2% es como si fuera el famoso 10% del 20% de la renta presunta, según lo que establece aquí el artículo 309 del Código Tributario y el artículo 66 en adelante, y en lo que tiene que ver con, el impuesto, el reglamento 139-98. Entonces, en definitiva, para enfatizar, si se trata de una persona que da servicio de transporte, ya sea de persona o de carga, a una empresa, esa persona por ese servicio, que no se considera un servicio profesional, pues está sujeto a la retención del 2% del impuesto sobre la renta como persona física, sea una persona física. No así del ITEVIS, porque el servicio de transporte de cargo de personas está exento. En el caso de que son servicios aéreos, pues los servicios aéreos sí, y marítimas sí está grabado con el ITEVIS. Entonces esa empresa sí, o la persona física que da ese servicio, pero es muy difícil que una persona física directamente dé servicio de transporte aéreo. Pero en dado caso, pues esa persona sí está sujeto a la retención, si es una persona física, de lo que corresponde al 18% del ITEVIS. Igualmente, está sujeto, si es una persona física, está sujeto a la retención correspondiente al impuesto sobre la renta, en función de lo que establece aquí en la letra F del artículo 309, ampliado en el reglamento como tal. No sé si respondí la pregunta. Cualquier otra pregunta de las que están ahí para seguir desarrollando el tema, la pueden hacer. Sí, nos dice Richard, ¿cuál es la retención de impuestos sobre la renta e ITEVIS a una persona que sea contratada como guardaespaldas?
De la persona que da servicio, repítame la pregunta. A la persona que da servicio contratado como guardaespaldas. Se está dando un servicio de seguridad. Bueno, mire, hay una norma, pero no aplica así a la persona física, sino a las personas jurídicas, que hay que retener el 100% cuando brindan un servicio de seguridad. Ahora bien, en el caso de una persona física que da un servicio de seguridad, pues, y se lo da a otra empresa, obviamente, y no a una persona física directamente, bueno, pues esa persona está dando un servicio realmente y se puede considerar como si fuera un servicio profesional en la parte que tiene que ver con la seguridad, aunque es un tema interesante y se puede hacer una consulta, pero desde el punto de vista de lo que estamos viendo y lo que dice el código, si es una persona que da un servicio de seguridad como guardaespaldas a otra persona, ese servicio está sujeto al pago del ITEVIS, porque el servicio de seguridad, según el código, el reglamento principalmente 293.11 del Código Tributario, no está exento del pago del ITEVIS, o sea, el servicio de seguridad como tal, porque eso no tiene que ver con cuidado personal de la salud de la persona. Entonces, ese servicio está grabado con el 18% del ITEVIS y también está grabado con además del 18% con el ITEVIS, también se le puede considerar la retención de el impuesto sobre la renta. ¿Cuál es la otra pregunta para poder seguir avanzando y seguir contestando otras preguntas? La última del bloque dice, una pregunta, cuando se le retiene a una persona que esté trabajando como eléctrico, ¿o cuánto se le retiene a una persona cuando esté trabajando como eléctrico en una construcción? En el caso, por ejemplo, de las personas que dan servicios eléctricos como técnico, a esa persona se le retiene el 2% del impuesto sobre la renta y también se le retiene el 18% del ITEVIS. Esa persona que da servicio en una empresa en el servicio de construcción es diferente a lo que establece la norma 07-2007 del sector construcción. Porque si se trata, por ejemplo, de albañiles, maestros constructores, esas personas están sujetas solamente a la retención del 2% del impuesto sobre la renta, no así están sujetos al pago del ITEVIS. En el caso de los maestros constructores, en el caso de los obreros, en el caso de las personas que trabajan en el sector construcción, que se mencionan específicamente en el artículo 4 de la norma 07-2007. Pero si se trata de un electricista, aunque dé un servicio a una empresa de construcción, se le retiene, porque eso se considera un oficio, se le retiene el 2% y también se le retiene el 18% del ITEVIS en dado caso. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir desarrollando, vamos a dejar, si hay alguna otra pregunta en el foro, vamos a dejarla ahí para seguir entonces desarrollando el tema, porque las preguntas que están haciendo giran en torno precisamente a los puntos que estamos tratando y así podemos avanzar un poquito más. ¿Okay? Entonces, miren, en el caso de otros servicios que están sujetos al 5%, por ejemplo, esa ley que ustedes ven ahí, que es la 57-2007, esa es la ley de energía renovable e incentivos a sectores de regímenes especiales. Esa ley, la 157-2007, que establece la retención del 5% si esa empresa está acogida a esa ley, a la 57-2007. Los intereses, personas jurídicas o entidades no residentes también, están sujetos a ese 5%. Los juegos telefónicos basados en esa norma, la 08-2011, también están sujetos a un 5%. Como ya mencionamos, los pagos que realiza el Estado a las personas que le brindan algún tipo de servicio, también sujeto a un 5%. En el caso, por ejemplo, de títulos de propiedades, estamos hablando de bienes muebles, no de bienes inmuebles, porque las transferencias de bienes inmuebles está sujeto a un 3% y no se declara a través del IR17. Otras retenciones, basadas en el artículo 70 del Código del Reglamento 139-98, que era lo que me refería ahorita, y otras retenciones basadas en lo que establece la norma del sector construcción, que es la norma
2007. Entonces, mire, si nosotros vamos al artículo 70, vamos a ver brevemente el artículo 70 del reglamento 139-98, que es el reglamento de aplicación del ITEVIS, perdón, el reglamento de aplicación del título 2 del Código Tributario. Entonces, a ver aquí, no lo había sacado. No. Vamos a ver brevemente. Okay. Sí, estaba descartado. Reglamento 139-98, que es el reglamento de aplicación del título 2 del Código Tributario. Entonces, miren, como yo les mencionaba ahorita, desde el 60 y tanto para abajo, se empieza a hablar de los sujetos de los agentes de retención por los servicios que pagan. Entonces, es una ampliación del artículo 308 principalmente del Código Tributario. Entonces, aquí, por ejemplo, en el artículo número 70, que como ustedes pueden ver ahí, ese famoso 2 es ese que se llega aquí. O sea, por ejemplo, en el artículo 70, la letra A te dice que cuando tú pagas servicios de transporte, que era lo que, por ejemplo, me preguntaba ahorita la persona. Entonces, ahorita hacían la pregunta, acá los servicios de transporte de pasajero de carga está sujeto al pago del impuesto sobre la renta. Como ustedes ven ahí, eso se considera como si fuera un servicio técnico y se le retiene un 2% ese servicio, como ustedes ven ahí, sea los servicios contratados para transporte de carga o de pasajeros en base a una renta presunta de un 20% del valor bruto, de manera que esa retención resultará ser en estos casos un 2%. Es decir, que todas las personas que no están especificados claro en el artículo 309, se le establece una renta presunta de un 20%, ese 20% se convierte en un 2%, que es lo mismo que tú al monto total del pago, sin otro impuesto, le aplicará el 2%. Entonces, esos servicios, como ustedes pueden verificar ahí, y enfatizando la pregunta que hacían ahorita también, está sujeta a la retención cuando se trata de persona física de un 2%. Entonces, igualmente, por ejemplo, como dice ahí, y abarca la parte de seguridad, que mencionaba ahorita una persona que preguntaba si yo contrato una persona para que sea mi seguridad como empresa, persona física, no jurídica, porque si es jurídica, simplemente está sujeta a la retención del 100% del ITEVIS y no así del impuesto sobre la renta. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en ese artículo número 2, para cubrir servicios no personales contratados. Entonces, todos esos servicios no personales sin resultar limitativo, porque eso es lo que explica el código, pues están sujetos a eso. Y esos servicios no personales, que fuera del caso del guardaespaldas, pues están sujetos, como ustedes ven ahí, los trabajos de albañilería, carpintería, pintura, ebanistería, plomería, están basados igual en una renta presunta de un 20% que se convierte en el famoso 10 de ese 20%, que es lo mismo que el 2% bruto. Entonces ahí están otras retenciones que se hacen. Miren, en el caso de los ingenieros y contratistas se consideran servicios profesionales, y como son servicios profesionales se pagan por honorarios profesionales y no se establece la retención del 10%, del 2%, salvo cuando se trata de contrato. Si hay un contrato, para no entrar en muchos detalles, con el Estado y no lleva una contabilidad organizada, entonces se establece una renta presunta de un 20% que puede terminar ahí. O sea que todo va a depender. Entonces, ahí en ese artículo número 70, muy interesante para aquellos que quizás pues tenía mucho que no lo veía, y el que no lo ha visto pues lo animo a leer. Entonces amplía muy bien la explicación de la retención tanto del 10 como del 2% del impuesto sobre la renta. Siempre que estamos hablando de servicios profesionales, normalmente se le retiene un 2%. Ahora bien,
Si esa misma persona que es técnico da un servicio al Estado, en vez de retenerle un 2%, que es una tasa menor, se le va a retener un 5% como proveedor del Estado. O sea que es importante que tengan esto en cuenta. Recientemente también, el año pasado, a finales del año pasado, se publicó un aviso precisamente aclarando un poco esto, que fue el aviso 32 2022 o 2332 del 2023, del 2022, que explica la función que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda en lo que tiene que ver con las retenciones cuando hace pago a través de la Tesorería Nacional. Entonces, déjenme encontrarle aquí para que vean, quizás puedan buscar ese aviso porque tiene que ver con las retenciones que estamos hablando. Aquí en publicaciones, se van por aviso informativo, van a encontrar este aviso, ese aviso del año, a ver si el año pasado. Van a encontrar este aviso, 3222. En ese aviso 3222, ustedes van a ver cómo se enfatiza lo que establece el código, principalmente ese artículo 309, y lo que establece el reglamento 139.98, especialmente aquellas personas físicas o jurídicas que brindan servicio o venden bienes al Estado. Ese aviso ustedes lo pueden buscar y lo leen más detenidamente para poder seguir avanzando en ese sentido. Ok, entonces ya mencionamos esto, el 2%. El caso, por ejemplo, de los permisos, hay permisos que están sujetos a un 25% del impuesto sobre la renta, dependiendo de lo que establece la última reforma. Las remesas al exterior están sujetas a un 27% del impuesto sobre la renta, según el artículo 305 del Código Tributario. Las remesas especiales, a veces hay acuerdos también, están sujetos a un 27%, el 1% de la ganancia de capital, los intereses pagados a las entidades financieras jurídicas residentes, pues también están sujetos a la retención de un impuesto sobre la renta. Entonces, miren, las personas físicas y negocios de único dueño, recuérdense que tienen que actuar como agentes de retención. O sea, están nombrados por la ley, como acabamos de hablar. Entonces, esas personas que están designados como agentes de retención, como mencionamos ahorita, hace un momentito, si son servicios profesionales, por ejemplo, como ya mencionamos, considerando también los bienes muebles e inmuebles, y las comisiones están sujetas a la retención de un 10%, además de la parte de ITEVIS. Si es servicio técnico, un 2%. Albañilería, plomería, fumigación, limpieza, cualquier otra cosa cae en el renglón de un 2% de la retención del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿hay alguna pregunta ahí, Karina, antes de yo explicar entonces un poquito del formulario? Sí. Dice Belkis, ¿por qué no se le retiene a la persona jurídica? ¿Cómo? ¿Por qué no se le retiene a la persona jurídica? ¿Pero qué? ¿Si es ITEVIS o es impuesto sobre la renta? Impuesto sobre la renta. Bueno, en el caso de las empresas jurídicas sí se le retiene, pero todo depende. Por ejemplo, si la empresa jurídica vende un bien o vende un servicio a una entidad del Estado, está sujeta a la retención del 5%. Ahora bien, si entre dos personas jurídicas, por ejemplo, hay, vamos a decirlo así, una empresa me da un servicio de seguridad, una empresa constituida, pues a esa empresa solamente está sujeta a que se le retenga, según lo que establece la norma 09-2010 para ese sector, que se le retenga el 100% del ITEVIS, no así el impuesto sobre la renta. Porque el artículo 309 principalmente establece la parte de la retención que tiene que ver con eso que está ahí. Ahora bien, a la empresa jurídica también se le retiene, pero todo depende del tipo de concepto que es. Por ejemplo, una empresa jurídica que tiene una ganancia de capital y usted se la paga, bueno, pues está sujeta a la retención del 1%
del impuesto sobre la renta por ganancia de capital. Es decir, que va a depender, pero la mayoría de lo que establece el artículo 309 está orientado al servicio que brinda la persona física. Alguien estaba levantando la mano antes de seguir. Sí. José ¿Ah? Acosta, puede abrir su micrófono. Y buenas noches a todos. Tengo una curiosidad. Una empresa que esté acogida al RCT le compra a otra empresa acogida al mismo régimen. En este caso, ¿cómo se paga el ITEVIS? O sea, cuando el artículo, por ejemplo, tú estás mencionando en función de lo que establece el reglamento 26519 que crea el régimen simplificado de tributación. Entonces, para poner en el mismo contexto, estamos hablando de dos empresas que están acogidas las dos en el régimen. O sea, ambas están acogidas al RCT. ¿Puede, por favor, Puede abrir su micrófono, José. abrir el micrófono? Ok, lo que pasa es que estaba reactivado. Sí, la dueña está acogida al RCT. No, en ese caso no hay retención, que ambas están acogidas al RCT, no hay que retener en ese sentido. Si ambas están acogidas al RCT. Sí, O sea, exacto. ahora, si hay una que no está acogida al RCT y le paga a una persona persona jurídica o física que esté acogida al RCT, sí tiene que retenerle el 100%. Pero si se tratan de dos empresas que están acogidas al RCT, en ese caso no hay retención. Porque ambos están acogidos a un régimen especial y ambos, en este caso, no son asignados, no se les asigna a ellos como agente de retención. Ok, En este muchísimas caso, gracias. no, si las dos están acogidas al RCT, ahí no hay retención en ese sentido. Perfecto, Ernesto. Tenemos una próxima pregunta que dice, si en mi empresa mandamos a realizar la tarjeta de presentación o hojas timbradas, al momento de yo pagar por el servicio, ¿debo hacer la retención? Obviamente que sí, dependiendo si es una persona física o jurídica. Si es una persona física, se le tiene que retener el 100% del ITEVIS. No así impuestos sobre la renta porque te están vendiendo un bien, en este caso hoja de maquinilla, no es un servicio que tú estás vendiendo. Y si es una persona jurídica, simplemente no hay que hacerle retención. Si es una persona jurídica, no se le retiene nada. Ahora, si es una persona física y te está vendiendo un bien, que en este caso material gastable, pues hay que retener el 100% del ITEVIS. No así impuestos sobre la renta. Bien. Dice Giselle Brito, por favor repetir el número del aviso. El aviso es el 32-2022. El aviso. El aviso es el 32-2022. Dice Clary, en caso de vendedores, ¿es que entre eso de comisiones para retener el impuesto sobre la renta o sería otro caso? Pregunto. Repítame la pregunta, porque como no la entendí bien. En el caso de vendedores, es que se les retiene como por las comisiones. Bueno, Clary levantó la mano. Vamos a abrirle el micrófono porque la pregunta está un poquito confusa en el chat. Clary, puede abrir su micrófono. Ok, lo que pasa es que yo trabajo con vendedores por lo general y yo quería saber si en el punto que vi ahí que decía de alquileres y eso, el 10%, mencionó también comisiones, si esa parte se trata de eso o no, es otro caso. ¿Son empleados o tú le pagas por comisiones realmente? Por comisiones, hay algunos que solo son las comisiones. Aunque si son comisiones, las comisiones están sujetas a dos cosas. Está sujeto a ese 10% que tú viste en el artículo 309 del impuesto sobre la renta. Igualmente están sujetos a la retención del ITEVIS, 100% del ITEVIS. O sea que se supone que tú debes retenerle tanto el 10% del impuesto sobre la renta como el 18% del ITEVIS por la comisión que tú pagas. Porque ambos casos están sujetos tanto al impuesto sobre la renta como retención, eso le es como pago a cuenta a esa persona, y también están sujetos a la retención del 100% del ITEVIS. Es decir, que sí. Está bien, gracias, porque yo le estaba haciendo una sola, por eso pregunté a ver si era la dos que había que hacer. Entonces, mira lo que pasa, ya que tú ya planteas ese asunto. No sé si te han mandado alguna notificación por inconsistencia. Recuérdate que cuando tú retienes el 10% de
el impuesto sobre la renta por la comisión que tú pagas, pues es ese IR17, cuando tú pagas retención por servicios profesionales, se cruza con el IT1. Entonces, si tú, por ejemplo, a una persona le retiene el 10% del impuesto sobre la renta y ese servicio está grabado con el ITEVIS, se supone que tú también le retuviste el 100% del ITEVIS. Entonces, eso, si tú retienes solamente el impuesto sobre la renta y no retienes el ITEVIS, en cualquier momento se te puede crear una inconsistencia y te van a notificar para que tú pagues ese ITEVIS que dejaste de retener. O sea, porque ese formulario, el IT1, se cruza con esa casilla del IR17 en lo que tiene que ver con la parte de la retención. O sea que es bueno que corrija esa situación para que te evites situaciones en el pasado, en el futuro. Si no es que te llegue alguna notificación de inconsistencia porque no está actuando como agente de retención en lo que tiene que ver con el ITEVIS, que normalmente eso es lo que hacen. Le retienen solamente el 10%, pero no retienen así el ITEVIS. Y las comisiones están sujetos al ITEVIS también, además de la retención por ser renta a la persona que tú le pagas. Perfecto, tenemos, Ernesto, otra pregunta de Johanny que dice, ¿a las personas físicas se les retiene solo cuando es servicio o también cuando nos venden un bien? Para aclarar esa parte. Cuando se trata de servicio, el impuesto sobre la renta se retiene dependiendo del tipo de servicio. Ahora, si venden un bien, se le retiene, y no es un negocio de único dueño, se le retiene la parte que tiene que ver con el ITEVIS. Y si es una empresa que venda un bien, una persona física, pues si es una persona física que vende un bien y está registrado que no es un proveedor informal, pues no se le retiene, se le paga. Siempre y cuando sea un bien. Si es un bien y te vende, vamos a suponer, papelería, tú no tienes que retenerle nada. Simplemente tienes que pagarle su ITEVIS. ¿Por qué? Porque la persona física está sujeto a la retención del 10% y del ITEVIS cuando se trata de servicios. Si vende un bien, no está sujeto, porque es una persona que está registrada formalmente y tiene que pagar sus impuestos. En este caso, si no tiene que pagarlo por el tipo de servicio que está brindando, o que vende, o el bien, pues no. Solamente se le retiene cuando es servicio. Si vende un bien, mueble o inmueble, pues no está sujeto en este sentido, si no es algo que la ley lo establece, no está sujeto a ninguna retención. Usted tiene que pagarle su interés. Y no tiene que retenerle el 10% del impuesto sobre la renta porque eso es por servicio brindado, no por bien vendido. La retención del impuesto sobre la renta está orientada a la parte del servicio, no a la parte de la venta de un bien o la venta de un bien mueble o inmueble. Ok, servicio es renta, además del ITEVIS, obviamente. Pero cuando hablamos del artículo 305 en adelante al 307, estamos hablando básicamente de servicios. No estamos hablando de venta de bien. Si es venta de bien, no hay que retener impuestos sobre la renta. Solamente si es persona física, se retiene la parte que tiene que ver con el ITEVIS. Si es persona física. Porque si es persona jurídica, usted no retiene nada. Siempre y cuando no se trata de una venta al Estado. Porque si es al Estado, como explicamos ahorita, no importa que usted venda bien o venda servicio, siempre va a estar sujeto a la retención del 5% como proveedor del Estado. Si es a una institución estatal. Pero si no es una institución estatal, sino que son empresas comerciales, privadas, pues entonces no hay ningún tipo de retención en ese sentido. Perfecto, Ernesto. Tenemos dos cuestionantes antes de continuar. Dice el señor Ricardo que por favor repita la retención para el guardaespaldas, que no pudo escuchar. Ok, mencionábamos que cuando una persona da un servicio de seguridad a otra persona física, ese servicio está sujeto al pago del ITEVIS. Igualmente, se puede considerar una retención de un 2% como otro servicio, porque no, como tal no es un servicio profesional. Entonces se le retiene un 2% del impuesto sobre la renta y se le retiene también el 18% del ITEVIS. En este caso, si es una persona física que brinda ese servicio a alguna compañía. Porque si es compañía de seguridad, la compañía de seguridad, por la norma que vamos a citar de nuevo ahorita, la 09-2010, pues están sujetos al 100% de la retención del ITEVIS, no así del impuesto sobre la renta.
Pero si es un guardaespaldas, que es una persona física, se le retiene el 2% y se le retiene también el 18% del ITEVIS, porque esto está considerado como un servicio no de cuidado personal. El cuidado personal tiene que ver con la salud, no así con la integridad física directamente de la persona. Entonces, en este caso, se le retiene el 2% del impuesto sobre la renta, puede ampliarlo en el artículo 70 del reglamento 139/98 y se le retiene la parte del ITEVIS. Bien, Ernesto, nos dice José Acosta, ¿qué se le retiene a una funeraria, renta o ITEVIS? Y Roberto pregunta que si las ONG son agentes de retención. Ok, los agentes de retención, claro que sí son agentes de retención, igual que las instituciones del Estado, porque como veíamos ahorita en el artículo 8 en el caso de nuestro código, el título número 1 del artículo 8, pues se establece que las instituciones sin fines de lucro, estatales o no, privadas o públicas, también actúan como agentes de retención. Es decir, que una de las principales funciones que tienen las instituciones sin fines de lucro es precisamente que actúan como agentes de retención. De hecho, para las empresas sin fines de lucro, para aquellos que quieran indagar un poquito más, miren, hay una norma que habla de las obligaciones que tienen las empresas sin fines de lucro. Esa norma es la norma 01/2003. Déjenme confirmarle precisamente que la pueden buscar y ahí entonces ustedes van a refrescar las responsabilidades que tienen las instituciones sin fines de lucro basadas en la ley 122 o la 521, que era la anterior, pues que todavía está vigente, pero que fue sustituida a partir de la 122 cuando se crean otras nuevas ONG. Entonces, hay una norma, déjenme especificarle cuál es esa norma. Es del 2002, me parece, la 03/2002. Déjenme confirmarle directamente para que puedan quizás más adelante pues buscar esa norma, que es un poco vieja ya. Déjame ver si está por aquí. Una norma que poca gente a veces la conoce, esa norma de las instituciones sin fines de lucro. Ok, es la 01/2002, esa norma que ustedes ven ahí, la 01/2002. Si ustedes ven el título, dice norma general sobre actividades grabadas por organizaciones no lucrativas. Entonces, ahí te explica la parte que usted acaba de mencionar. Las instituciones sin fines de lucro también, pues, son agentes de retención porque la ley lo designa como agente de retención. Voy a responder 2 preguntas más y voy a seguir adelante. Ok, Karina, para así poder avanzar. Ya no tenemos más preguntas. Podemos Perfecto. continuar. Pues entonces vamos a continuar. Perfecto. Muy bien, miren, ustedes conocen, muchos de ustedes, quizás algunos no conocen, el formulario IR17. El formulario IR17 está basado en todo lo que nosotros acabamos de explicar. Esos porcentajes que nosotros hablamos, pues están ahí, en este formulario IR17, que es el formulario que se utiliza para determinar la retención que se le realiza a las personas físicas o jurídicas en lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. Esta declaración del IR17 se realiza a más tardar el día 10 de cada mes, después del periodo en que usted realizó el pago por la retención que realizó. Entonces, también incluye una parte que tiene que ver con retribución complementaria, pero no vamos a hablar de retribución complementaria, que es a partir del artículo 314, 316 del Código Tributario. La retribución complementaria, que es un impuesto que paga el empleador, que no paga el empleado por algún beneficio particular que recibe un empleado que no es en dinero, sino que es en especie.
entonces la empresa paga un impuesto de un 27% por las retribuciones complementarias. Entonces, miren, en el caso de los empleados asalariados, la parte que tiene que ver con la responsabilidad que tiene el empleador, quien le paga, si usted es un empleado, todos los meses, la empresa en la que usted labora o la institución para la que usted labora, si usted está por encima de la exención contributiva anual, y en el caso de los empleados se le aplica mensual, por ejemplo, esos 416.220 pesos, esa es la exención anual. Entonces, si usted mensual, pues gana por encima de 34.685 pesos, entonces usted empieza a pagar impuestos sobre la renta y su empleador le va a retener, siempre y cuando usted trabaje en relación de dependencia. Este monto, como ustedes saben, en función de lo que dice el artículo 327 del Código Tributario, se tiene que ajustar anualmente, que tenemos, como sabemos, unos años que no se ajusta por inflación. Entonces, basado en esa escala que establece el artículo 296 del Código Tributario, pues basado en esa escala, entonces se determina el monto de retener que se le hace a la persona física siempre y cuando trabaje en relación de dependencia. Entonces, ¿qué es trabajar en relación de dependencia? Bueno, cuando usted cumple con las características que establece el artículo 307 del Código Tributario. O sea, sus ingresos, usted lo tiene del trabajo que usted realiza y no lo realiza como independiente, sino en relación de dependencia. Es decir, que usted, por ejemplo, como empleado, según lo que establece el mismo Código Laboral o lo que establece el Código Tributario en el artículo 307, si usted cumple un horario fijo o variable, usted es un empleado. Si usted es incapaz de tomar decisiones por sí mismo, sino que tiene que recibir orden de una persona que es su empleador, pues usted es un empleado asalariado. Si usted lo desvincula, tenemos que no, de ninguna empresa, usted entonces, por ese despido, usted recibe una compensación, una indemnización. Si usted recibe vacaciones y le pagan sus vacaciones, usted también, pues, recibe o puede considerar que es un empleado asalariado. Cuando usted solamente tiene ingreso de un solo empleador y no tiene ingreso de ninguna otra persona o entidad, entonces usted no está obligado a hacer ningún tipo de declaración, porque el único responsable de retener ese dinero y pagarlo a la administración tributaria es el empleador. Si usted recibe, además de su salario ordinario, como pasa en muchos casos, usted recibe una bonificación, un incentivo especial por rendimiento, a ese salario ordinario se le suma ese otro salario, o otras comisiones que usted recibe, otros ingresos, para determinarle el monto que se le debe retener. Por ejemplo, hay personas que no sobrepasan anualmente la exención contributiva de 416.220 pesos. Pero ¿qué sucede? Que en un mes, por ejemplo, a usted le pagan, qué sé yo, 30.000 pesos, pero en un mes la empresa a usted le dio un incentivo, una bonificación, y le paga 60.000 pesos. En ese mes a usted le van a retener. Pero ¿qué sucede? Que cuando la empresa realiza una declaración que se llama IR13 al final del año, que se hace en el mes de marzo, pues se determina que usted solamente anualmente ganó 400.000 pesos, pero a usted le retuvieron X cantidad de dinero. Entonces, cuando hacen esa declaración, se determina que a usted le retuvieron más y usted queda con un saldo a favor. Entonces, ese saldo a favor, usted tiene dos formas de compensarse. La empresa que hizo la declaración del IR13 se lo puede compensar cuando usted haya que retenerlo. O si no lo hace a través del IR13, pues en este caso usted puede solicitarlo a la administración tributaria que le devuelva esa retención que le hicieron de más. O si usted está acogido a la ley de gasto educativo, también cuando usted hace su declaración de gasto educativo, que hace su declaración a través de un IR18, que es para empleados salariados, entonces a usted le van a devolver
parte de ese dinero. Entonces, esa es la escala que tenemos actualmente, la que se aplica en función de lo que dice el artículo 296 del Código Tributario. Como ya mencioné, si usted está por debajo de 416.220 pesos, usted no va a pagar impuestos sobre la renta como empleado asalariado. Ahora, cuando usted sobrepase ese monto, dependiendo, hay una escala que va de 416.220.01 en adelante hasta 624.329, usted paga en esa segunda escala un 15% por la diferencia. Si usted sobrepasa y cae en la tercera escala, después de 624.000 y tanto, usted hasta 867.123, usted va a pagar un 20% y se le suma a la otra diferencia que usted pagó. Y después del 867.123 anual, usted por la diferencia va a pagar un 25%. Entonces, eso se determina de manera mensual cuando usted es empleado y se determina el monto que hay que retenerle todos los meses. Belki está levantando la mano. Sí, estimada Belkis, ¿puede abrir su micrófono? Buenas. Una preguntita, o no sé, yo estoy un poco confundida con relación a cuando uno le queda ese dinero y aparece como saldo a favor en el IR13. La empresa se lo devuelve a uno en un cheque. En el caso mío me han devuelto poca cantidad de dinero que me queda a favor, me hacen un cheque y me lo devuelven. O sea, no me lo rebajan en el impuesto sobre la renta que yo sí estoy pagando todos los meses. No sé si se podría rebajar. Por ejemplo, si yo tengo que pagar 2,000 pesos que me tienen que devolver como saldo a favor, y yo tengo en ese mes, en mi quincena o en ese mes, tengo que pagar impuestos de 2,000 pesos, ¿se puede compensar ese impuesto y no cobrármelo en mi nómina, o me lo pueden entregar como un cheque? Las dos formas son correctas. Si la empresa se lo devuelve, ya usted no se lo va a poder compensar. Obviamente, porque ya se lo devolvió. Claro. Ahora, si no se lo devuelve, literalmente, entonces, como usted acaba de explicar, en el mes que a usted le corresponda retenerle y usted tenía un saldo a favor de 2,000 pesos y le determinaron 2,000 pesos, entonces en ese mes, en vez de retenerle esos 2,000 pesos, simplemente se lo compensan con ese saldo a favor. Es decir, que ambas situaciones que usted acaba de plantear son correctas. O te lo devuelve o simplemente la empresa te compensa. No me cobran impuesto en ese mes. Otra pregunta con relación a eso. Y esto para concluir la idea, eso se hace cuando usted, por ejemplo, el empleador carga su nómina y a través de la TCS, el IR4, sí, entonces automáticamente se le compensa ahí, porque ese formulario se relaciona con la declaración que tú hiciste del IR3 en el caso del empleador y automáticamente se te compensa. Ahora bien, si no te lo compensa y te lo devuelven, entonces ya no se te va a compensar. ¿Por qué? Porque el empleador te devolvió ese dinero en un cheque en vez de esperar que cuando tú tengas que pagar, utilizar ese saldo a favor, deciden devolverlo. O sea que ambas formas son correctas. Sí, entiendo esa parte ahí. Allá se hace que se pone en la TCS y se le devuelven por cheque. Cuando tenemos varios empleados que hay que devolverle ese saldo a favor, ¿tiene que ser obligatoriamente hacerle un cheque a cada uno de los empleados, o se puede hacer un cheque, un solo cheque, y se cambia y se le paga a cada uno lo que se le tiene que dar? Siempre individual. En ese caso no pueden acumularlo y hacer un cheque para... No, eso es individual, porque el impuesto sobre la renta es un impuesto individualizado. No se puede hacer en conjunto, no es como el ITEVIS, por ejemplo. Tú puedes retenerle a 10 empleadores y a 10 personas que te dan un servicio y hacer un solo pago. Pero no, en el caso de eso no, tiene que ser un cheque a cada una de las personas. Normalmente eso pasa cuando a veces están acogidos a la ley de gasto educativo, que se le genera el saldo a favor y la empresa pues le paga a cada empleado la parte que corresponde y ya no se lo va a compensar, obviamente, como usted acaba de explicar. Le hago esa pregunta porque a veces son saldos pequeños, 300, 250, menos de 1,000 pesos, y a varios empleados. Hasta por uno.
Tiene que Yo hacer pensaba que se podía hacer un cheque y global. pagarle No, a porque cada uno. recuérdate que eso incluso tú te lo vas a compensar en el IR3, porque eso es un crédito que tú tienes como empleador. Sí, yo en el IRT se va a compensar a cada uno. Exacto. En la parte de la TCS. Me Exacto. refiero ya al entregarle el dinero al colaborador. Siempre individual. Nunca, nunca en conjunto. Siempre eso es individualizado. No puede ser en conjunto. Está bien, gracias. Muy bien. Jóvenes, Perfecto, ustedes saben que Ernesto. son 2 horas y es mucho, o sea, aunque es sencillo esto, pero abarca mucho. Entonces, no podemos ver muchos ejemplos ni nada por el estilo, de manera muy práctica por la falta de tiempo. Entonces, pero mire, con relación a lo que tienen que ver para determinar el monto que se le debe retener a una persona física, en el caso de un empleado, ustedes saben que la página de la DGI tiene una calculadora. Para aquellos que quieren saber, recuérdense que lo que corresponde a la TCS, el aporte que hace el empleado a la TCS, eso es exento del impuesto sobre la renta. Es decir, que aquí ustedes tienen en la página de la DGI algo que se llama calculadora, en herramienta, y hay una calculadora de retención. Vamos a suponer que usted gana en este año 2023, usted gana 50,000 pesos, adicional. Entonces, si usted gana 50,000 pesos, usted muy bien sabe, lástima que no le puedo mostrar muchos ejemplos, que usted como empleado, usted aporta a lo que tiene que ver con el fondo de Seguro Familiar de Salud, el 0,04%, y al fondo de pensión usted aporta el 87%. Es decir, que usted como empleado aporta el 5,91. La otra parte la aporta su empleador, el 7,09, el 7,10, que es un 14,19. Eso es lo que aporta su empleador. Y usted como empleado aporta el 5,95. Vamos a suponer que usted gana, para que tengan una idea, usted gana 50,000 pesos, pero la base imponible para determinar la retención no son los 50. Usted tiene que restarle a esos 50 el 5,91. Es decir, que la base le queda 50 menos el aporte que usted hizo a la Seguridad Social, 2.955. La base sería 47,045. Eso es lo que usted pagaría. Es decir, que una persona que gana 50,000 pesos, deduciendo el ingreso que no está sujeto al impuesto sobre la renta, la base 47,045, mensualmente la empresa le debe retener 1.854 pesos. Esa es la forma, vamos a decir, rápida de uno hacerlo. Anteriormente uno utilizaba mucho la tabla, pero ya uno utiliza eso. Además que el mismo IR3 que usted carga en la DGI, porque viene del IR4, en el IR4, que es la nómina, automáticamente también se hace el cálculo. O sea que automáticamente usted pone el salario de los empleados y el detalle de los empleados, usted automáticamente el mismo formulario IR4 que usted carga a través de la TCS, también le hace el cálculo directamente. Es decir que no hay ningún problema con eso en esa parte. Por ejemplo, cuando usted tiene un IR3, el IR3 le trae el IR4, como ustedes ven ahí. Entonces, ese IR4 es la nómina. Eso es lo que ustedes cargan a través de una novedad, a través de la TCS en el caso del empleador. Y automáticamente se llenan todos los renglones, se te calcula la parte que tiene que ver con los impuestos o los sueldos que están sujetos a retención, por ejemplo. Y ahí se carga la información. No tenemos mucho tiempo para así poder responder algunas preguntas y por eso voy a ir avanzando y no voy a detenerme mucho en estos ejemplos que les puedo explicar, pero como toma mucho tiempo y tenemos poco tiempo, estos son 2 horas y realmente es básicamente para tú tratar y responder inquietudes y no ver ejercicio prácticamente porque no nos alcanza el tiempo. Si no le hubiésemos explicado un poquito más profundo, pero necesitamos avanzar para poder seguir explicando y responderle alguna pregunta. Mire,
Algo importante con relación a las personas que trabajan como empleados. Recuerde que si usted, por ejemplo, es empleado de más de una empresa, usted tiene que escoger un agente único de retención, según lo que establece el artículo 73 del reglamento 139/98. Entonces es importante que ustedes recuerden eso y la norma 0609. La norma 0609 es la de la aplicación de la ley 179/09, que es la ley de gasto educativo. ¿Okay? Que si usted es empleado, pues puede acogerse a esa ley, y muchos de ustedes quizás algunos están acogidos a la ley. Algo importante, si usted, por ejemplo, declara por el IR18 y tiene más de un empleador, aunque la ley no lo dice como tal, ya usted en cierto modo no va a tener dificultad, porque el IR18, si sus dos empleadores están en la TSS, automáticamente le va a sumar sus dos salarios. Lo único es que en vez de usted pagarlo mensual, lo va a pagar al año. Si usted, por ejemplo, hubo una diferencia, que normalmente hay una diferencia cuando tú tienes más de un empleador. Por ejemplo, tú puedes ganar 20 en uno y ganar 30 en otro. En ninguno de los dos te retiene. Pero cuando tú sumas los 20 y sumas los 50, entonces sí, tú estás sujeto a retención del impuesto sobre la renta. Entonces, cuando tú declara tu IR18, si está como empleado asalariado y declara por el IR18, entonces el IR18 te va a generar la diferencia que tú debes pagar, y esa diferencia tú tienes que pagarla. Entonces, en este caso, si tú declaras por tu IR18 y tienes más de un empleador, no es necesario, entre comillas, escoger un agente único de retención, porque tú estás cumpliendo con tu obligación de presentar a través del IR18 y te van a retener, o tú vas a pagar, determinar la diferencia y la vas a pagar. Por lo tanto, si tú no tienes un agente único de retención, lo que corresponde es tú hacer tu declaración. O la haces por el IR18 o la haces por el IR1. Entonces, si tú estás cogido a la ley de gasto educativo y declaras por tu IR18, en ese caso tú estás haciendo tu declaración. No tienes que escoger un agente único de retención, pues tú estás cumpliendo con la obligación de presentar. Ahora, si tú no declaras por el IR18 ni declaras por el IR1 para reportar esos ingresos, entonces tiene que escoger un agente único de retención, y que normalmente es el empleador que más dinero te paga. Y para eso se llena un formulario que se llama IR10. En ese IR10 tú notificas a tu empleador que gana más dinero, que tú lo has escogido como agente único de retención. Igualmente, notifica con ese formulario al que te paga menos. Igualmente, notifica a la DGI de que tú has escogido a esa persona como agente único de retención. Algunos de ustedes quizás recuerdan el año 2018 que la renta empezó a notificar a gente y a determinarle deuda por el asunto de tener más de un empleador. Después eso se quedó tranquilito ahí. Entonces, ese formulario IR18, ustedes lo consiguen aquí en la página de la DGI. Ustedes van por aquí, por formulario, en declaraciones, se van por declaración, en renta, porque ahí es que aparece, y se van a persona física. En persona física van a encontrar, ese formulario asalariado. Aquí en asalariado van a encontrar el IR10. El IR10 es ese formulario que se llena para escoger el agente único de retención, según lo que establece el artículo 73 del reglamento 139/98. Entonces ya eso lo acabamos de ver en la calculadora de cómo se escoge. Entonces, en el caso del empleador que declaran a través del IR3, como ya mencionamos, lo primero es que el IR3 nunca se hace físico por las administraciones. Esa es una de las pocas declaraciones que usted tiene que hacerla obligatoriamente por la oficina virtual, y rectificarla también por la oficina virtual. No se hacen de manera presencial en las administraciones.
Entonces, usted llena su declaración a través de su novedad en la TCS, carga su nómina, que es un IR4. Esa nómina que usted carga, usted la va a subir a la página de la DGI. Es decir, le va a aceptar, porque es una declaración propuesta realmente. Entonces, usted entra a su página, busca declaración IR3, verifica su nómina, cuando usted le va a dar a presentar, descarga su IR4 para verificar si todo está bien, y si todo está bien, entonces le da a presentar. Algo importante, cualquier corrección del IR3 se hace primero en la TCS, no se hace en la DGI. ¿Por qué? Porque el IR3 se alimenta de las informaciones que vienen del IR4. O sea, viene, se carga la nómina, y esa nómina es la que usted va a subir o va a presentar en la DGI. Por eso es que ese formulario solamente se rectifica a través de la oficina virtual. Si hay algún error, tiene que corregirlo en la TCS. Y después que usted corrija el error en la TCS, entonces viene y sube la declaración y la rectifica, si tiene que rectificarla en el IR3, de nuevo, a través de la oficina virtual. Entonces, usted revisa su formulario y chequea. Por ejemplo, los empleados que están acogidos a la ley de gasto educativo, el empleador, cada vez que el empleado hace su declaración, automáticamente se le carga un crédito en su declaración de, por ejemplo, si lo pagó de marzo, se le aplica un crédito. Porque recuérdense que la declaración de gasto educativo del IR18 se hace a más tardar el último día laborable de febrero. Entonces, eso que usted le va a devolver a su empleado, pues automáticamente se le carga un crédito. Usted se lo paga al empleado, pero ya usted se lo compensó. Automáticamente en su IR3 le cae eso. Usted le da a aceptar a la declaración, y si le da a pagar, genera entonces su autorización de pago. Algo importante que deben tener presente con relación a la declaración del IR3. Si usted, por ejemplo, no declara y tiene empleado en la TCS, automáticamente después del día 10, la declaración se le cae. O sea, independientemente de que usted no la presente antes del día 10, si usted tiene la obligación y tiene empleado en la TCS, pues automáticamente se le cae. Con el nuevo vector fiscal de la parte de la actualización del RNC de los contribuyentes, ya si usted no tiene empleado, pues automáticamente después de dos se le carga, aunque usted, porque se le inactiva la obligación si no tiene empleado en la TCS. Si tiene empleado en la TCS, si no declara, automáticamente se le va a cargar el día 10 la declaración, independientemente de que usted le dé aceptar o no le dé aceptar. Entonces ya ustedes saben cuál es el paso que se da. Se declara a través de la TCS, usted verifica su declaración del IR3, verifica el cálculo y simplemente le da la declaración. En el caso del empleador, como ya mencionamos, anualmente tiene que hacer una declaración, que es la de la declaración del IR13. El IR13 es la declaración de todos los empleados que tiene el empleador y de todas las retenciones que le ha hecho. Ahí se determina si el empleador retuvo más o retuvo menos, y si hay alguna diferencia que él tiene que pagar porque no actuó como agente de retención. Entonces, esa declaración es de suma importancia que los empleadores siempre la hagan. A veces se le pasa y no la hacen, y siempre se hace en el mes de marzo, el día 15, y normalmente se le da un plazo, casi siempre se le da un plazo hasta finales de marzo. Normalmente se le permite hacer esa declaración. Es el IR3, como ya mencionamos, ahí están los detalles, básicamente las informaciones que vienen del IR4. Como ya mencioné, ahí están los créditos que vienen por el IR18, por gasto educativo, que automáticamente se le compensa al empleador si el empleado ha hecho la declaración del IR18. Ese es un IR4, que como ya mencionamos, que es básicamente una nómina con todos los detalles que corresponde, los pagos. Ahí ustedes ven, por ejemplo, si ustedes hicieron el IR13, al empleador, cuando vaya a hacer la declaración, tiene dos casillas que dice saldo a favor del asalariado y saldo compensado, que era lo que explicaba, me parece, la señora Raiza en un momentito.
Entonces ahí tú pones tu saldo a favor y aquí si te va a compensar 10, por ejemplo, y tú y él tiene 15 a favor, bueno, le va a quedar 5. Entonces ahí está ese IR4 que es para eso. Básicamente esa es la parte que tiene que ver con la retención. Entonces, antes de pasar a la parte que tiene que ver con retenciones de ITEVIS, vamos a abrir el micrófono, a ver si hay alguna pregunta, o mejor dicho, ver el chat, y vamos a dedicar sea 5 minutos más o 10 minutos a esta parte para concluir con la parte que tiene que ver con la retención de ITEVIS. ¿Hay alguna pregunta, Karina? Sí, estimado Ernesto. Tengo en primer lugar a Belkis con la mano levantada. Belkis, ¿puede abrir su micrófono? Sí, con respecto a lo que yo le pregunté ahorita del pago de las retenciones, de lo que se les ha dado a favor, es la parte que usted dijo ahorita que es individual el pago a cada uno de la retención. ¿Eso tiene algún reglamento o algo? Porque es que a veces lo están haciendo mal. ¿Tiene algo que lo ampare esa parte? Bueno, es que es la misma ley, o sea, el impuesto sobre la renta, recuérdense que el impuesto sobre la renta es un impuesto unipersonal. Son impuestos directos que lo paga la persona. No es igual que los impuestos indirectos, que son los impuestos comunitarios, que es un impuesto de tipo consumo, que quien lo paga es quien consume el bien o el servicio. En el caso de los impuestos sobre la renta, pues es individualizado, porque el impuesto sobre la renta se paga en función de tus ingresos o en función de tus beneficios, y esto tú no lo puedes, no lo puede unir. O sea, que la misma ley lo establece así. O sea, la retención que tú le haces es una retención que tú le haces a una persona, no a un conjunto. Entonces, si lo hace de esa forma, entonces lo que te puede traer es dificultades, porque tú tienes que individualizar el impuesto y tienes que ponerle nombre. Al ITEVI no se le pone nombre, porque tú vas a un negocio y te venden lo que es cualquier cosa y te dan un comprobante de consumo y tú ni siquiera tienes que reportarlo en el 607 por mencionarte algo. ¿Por qué? Porque tú lo haces en un resumen que tiene que ver cuando tú mandas tu 607, si no tienes factura electrónica, pues tú no te exigen que tú lo identifiques. Ahora, cuando después de 250.000 pesos tienes que identificar. Eso es lo mismo en el impuesto sobre la renta. O sea, son un impuesto que tú no lo puedes unir porque es individualizado. Tú no puedes hacer un cheque para pagarlo a varios empleados. Se supone que debe hacerlo. Ahora bien, y entiendo su preocupación. Y Porque para, he visto que lo han hecho. para fines de auditoría, porque yo sé lo que usted más o menos la idea. Entonces, siempre y cuando usted entienda que pueda sustentar eso, porque como usted dice, o sea, yo no te puedo decir así, mira, la ley dice tal cosa que no pueden ser así, porque tampoco dice textualmente así, pero se intuye claramente y el espíritu del impuesto sobre la renta es eso, que debe ser individualizado. Ahora bien, si tú haces un cheque, por ejemplo, para 10 empleados porque ganan 300 pesos, tú tienes una lista o un listado Sí, que dice que esos 10 los recibió Pérez, que este 10 los recibió Pedro, y ese sí, cheque sí. tú le estás pagando 5 gente, ya tú tienes una justificación, tienes un soporte que claramente indica que tú no le pagaste eso, qué sé yo, 30.000 pesos a Juan, sino que tú se lo pagaste a mi empleado. O sea que puede ser, o sea, pero ustedes saben cómo son, Sí, no le dice la cosa técnicamente porque técnicamente debe ser individualizado. Ahora bien, no necesariamente significa que tú no lo puedas hacer como probablemente lo está haciendo, que como son montos pequeños, para tú no vas a hacer un cheque por 10 pesos, por mencionarte algo, vamos a decir así. sí, claro. Entonces tú dices, bueno, yo no voy a hacer un cheque por 10 pesos porque eso no es material desde el punto de vista, vamos a decir, desde el punto de vista de auditoría, porque eso no te representa nada, o sea, no es un error, no es un sesgo, no tiene impacto en toma de decisiones y como eso no te representa nada, tú decides mejor y sustenta tu documento, hacer un cheque por los 10 empleados que tienen saldo de 50, de 100, etcétera, y entonces se lo hace que los empleados reciban individualmente el pago. Puede ser, no hay ningún problema con esa Ok, parte. sí, yo le hacía la pregunta para ver si
porque lo hacemos individual, pero en ocasiones, cuando son poco así, a veces los empleados dicen, no, tú me vas a hacer un cheque por 200 pesos, por 150, no, me voy a darlo ahí, no me dé nada. Entonces, hicimos una lista, le pusimos los nombres a cada quien cuando le corresponde, hicimos un solo cheque y como para cualquier cosa que tenga que ver con DGI, yo pueda tener un aval de decirle, mire, ahí están las personas que se le entregó ese dinero con relación a eso. Sí. Por eso me refería a un solo Sí, cheque. no, claro, claro. Lo importante es que tenga las cosas claras y que pueda explicar y sustentar cualquier decisión que toma. Aunque siempre es la opción más derecha es siempre hacerlo individual. Pero si se justifica, pues, y está sustentado, pues, y los auditores no le han dicho nada, pues, y se lo han aceptado como bueno y válido, pues no hay ningún problema en esa parte. Ya es un asunto más como de criterio profesional, Sí, claro, gracias. ligado al sustento legal. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna preguntita más ahí para yo, como ya no queda poco tiempo para... Sí, ya nos estamos acercando a la parte final. Hay alguna preguntita en el chat que dice, saludos. ¿Cómo podemos consultar los saldos a favor de forma independiente? En el IR13, de manera independiente, a cada empleado le sale saldo a favor. Cuando el empleador hace su declaración del IR13, salen todos los empleados y ahí sale el saldo a favor de cada uno de ellos durante todo el año. O sea, es un formulario grandísimo. Están todos los pagos y ahí están que usted le ha hecho a su empleado y todas las retenciones que usted le ha hecho. Entonces, ahí en esa declaración ustedes pueden ver si hay un empleado que tiene saldo a favor, si no lo tiene, individualmente. Porque por eso se hace el IR13, para individualizar cualquier saldo a favor que tenga cada uno de sus empleados, o si el empleador le retuvo menos y tiene que pagar la diferencia. O sea que en el IR13 tú puedes ver a cada uno de los empleados de manera individual. Perfecto. Nos pregunta Nancy, una empresa dedicada al transporte de pasajeros terrestre, una ruta de carro público, ¿puede acogerse al RCT? Sí, claro, puede acogerse al RCT siempre y cuando se lo apruebe y cumple con los requisitos que establece el reglamento 265/19. Sí, claro, puede acogerse. Y si es Perfecto. una empresa jurídica, claro está, si cumple con el parámetro que establece la ley también, con relación a los montos de ingresos, porque hay un monto límite también para acogerse como empresa. Actualmente anda por 9 millones y tanto el monto que se te permite para permanecer como persona jurídica o persona física por ingreso en el RCT. O sea que sí puede acogerse, siempre y cuando cumpla con los requisitos que dice la ley. Bien. Dice Launi, en el caso de cuando se paga la nómina por transferencia, ¿se puede reembolsar en la siguiente quincena de esa forma? No, porque en la retención y los saldos a favor se determinan anualmente, no mensualmente. O sea que para poder determinar si una persona tiene un saldo a favor o no, obligatoriamente tiene que esperar que termine el periodo fiscal y se determina cuando se hace la declaración del IRS, pero no de manera mensual. No. Bien. Y si hay algún error en cuanto a eso, entonces tiene que corregirlo en la nómina de la TCS. Y si lo corrige en la nómina de la TCS, no hay ningún problema. Vamos a suponer, a un empleado, tú le pagas 10,000 pesos, por mencionar algo, y de repente tú declaraste a través de la TCS que se te fue un cero de más y son 100,000 pesos, por mencionar algo. Entonces ya en ese caso, para tú corregir esa situación, vamos a suponer que tú pagaste por eso y pagaste de más en ese mes, entonces tienes que corregir la declaración en la TCS y ese exceso que tú tienes, pues entonces cuando rectifiques se te va a compensar. Bien.
La próxima pregunta es de Elba que dice, maestro, ¿el IR4 es la nómina? El IR4 sí es la nómina. Ese formulario es como si fuera la nómina del empleado, sí. El IR4 puede interpretarlo como la nómina. Porque Perfecto. ahí están todas las informaciones de que se cargan en la nómina. O sea, el IR4 es la nómina que tú cargas en la TCS. Bien, dice José, ¿cómo se selecciona o acoge un asalariado a la ley de gasto educativo en el lugar donde labora? Eso es una responsabilidad del empleado. Por ejemplo, para aquellos que quieran saber un poquito de la ley de gasto educativo, ustedes van a ir a la página para hablarle un poquito lo que nos resta, de la parte que tiene que ver con la retención de criterios. Ustedes van a la página de la DGI. Ustedes van donde dice, por ejemplo, aquí, van por aquí por donde dice persona física, en la portada, y ahí buscan gasto educativo. Entonces ahí te va a decir cuáles son los pasos que tú tienes que hacer. Lo primero que tú tienes que tener la actividad de empleado asalariado. Y además de tener la actividad de empleado asalariado, una vez tú tienes la actividad de empleado asalariado, saca tu usuario de la oficina virtual y entonces hay una opción, un panel que se llama gasto educativo y tú te acoges por ese panel. Entonces ahí, en esta sección, persona física, gasto educativo, ahí tú ves todos los detalles de cómo puedes acogerte a la ley de gasto educativo. Bien, les indico a los participantes, ya acercándonos a la parte de las retenciones y la parte final, que mientras vamos a esta parte, por favor completen la encuesta de satisfacción, que ya se las he colocado en el chat. Cuando la completen pueden colocar listo. Podemos continuar en esto. Bien, perfecto. Miren, como ustedes saben, el ITEVIS, que es el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios, título 3 del Código Tributario, Reglamento 29311. El ITEVIS, como ya sabemos, es un impuesto de naturaleza indirecta que cae sobre el consumo del bien o el consumo del servicio. No es el impuesto que paga la persona directamente, sino más bien que lo paga por consumir el bien o el servicio. Por eso es un impuesto tipo consumo y es un impuesto indirecto. Grava la transferencia de bienes industrializados, la importación de bienes cuando entra en aduana y también la prestación y locación de servicios, como cuando usted va a un lugar a comer con su familia. Entonces, eso es lo que grava este impuesto. Entonces, ¿cuándo nace esa obligación? Especialmente, ustedes después van a buscar en el artículo 7 del reglamento 29311, cuando usted transfiere o importa un bien, en ese momento hay el nacimiento de la obligación tributaria. Cuando usted retira un bien, se considera que hay también un nacimiento de la obligación tributaria. Si usted presta un servicio, emita usted o no una factura, hay un nacimiento de la obligación tributaria. Si usted arrienda a largo, a corto plazo, hay un nacimiento de la obligación tributaria. Ese artículo lo que dice es lo que ocurra primero. Es decir, el hecho, por ejemplo, de que usted dé un servicio y no emite una factura, ya hay un nacimiento de la obligación tributaria. O si usted emitió la factura, hay un nacimiento de la obligación tributaria. Lo que ocurra primero es lo que establece básicamente este artículo. La dación en pago, la permuta, aporte en naturaleza, faltante de inventario, venta, consignación, todo eso se considera nacimiento de la obligación tributaria. Ustedes saben también que hay 3 tasas del ITEVIS. 18%, que para la mayoría de los productos y servicios, un 16% para los productos de primera necesidad y un 0% para los exportadores. O sea, tasa cero. Recuérdense que los exportadores producen productos o exportan productos que están grabados, pero para exportar tienen una tasa cero. Pero si ese exportador vende en el mercado local ese mismo producto, tiene que pagar ITEVIS. Pero cuando exporta, pues tiene una tasa cero. Por eso no es lo mismo exento que cero. O sea que no están exentos, simplemente tienen una tasa cero en ese sentido. Entonces, hay bienes que están exentos, según lo que establece el artículo 343 del Código Tributario. Por ejemplo, las frutas, siempre y cuando no estén procesadas, leche, huevo, miel, esos son productos que están exentos en su estado natural. Los medicamentos también por igual están exentos del pago ITEVIS. Los servicios
de vivienda de alquiler, siempre y cuando no sea amueblado, porque si es amueblado, como establece el reglamento, el 20% está sujeto al pago del ITEVIS. O sea que si usted alquila una casa amueblada, el 20%, vamos a suponer 10,000 pesos, el 20%, que serían 2,000 pesos, está sujeto a la retención o el pago del ITEVIS del 18%. Servicio de transporte de carga o persona está exento también al pago del ITEVIS. El servicio de salud también está exento del pago del ITEVIS. Entonces, la parte que tiene que ver con la retención, miren, esa norma, la 0804, está siendo modificada. Es bueno que lean el borrador que está en la página de la DGI. Usted se va por publicación, busca donde dice foros y ahí van a encontrar el borrador de esa norma. Es importante que la lean porque tiene algunas cosas interesantes el borrador y que va a impactar especialmente a aquellas personas que realizan actividades y no están registrados como contribuyentes y que tienen Verifone, por ejemplo. Entonces, algo muy interesante los cambios que se establecen ahí y es bueno que se informen sobre eso. Igualmente, va a impactar un poquito esa norma. Hay otra norma también. Esa misma que está modificando va a impactar esa norma también, la 0205. Esa es la retención del 30%. Por ejemplo, la norma 0804 establece que cuando usted va a un negocio y pasa su tarjeta de débito o crédito, la empresa que da el servicio, Bisané, Carné, Azul, etcétera, pues tiene que retenerle al negocio el 30% del ITEVIS que factura y pagarlo a la administración tributaria semanalmente. Entonces, la norma 0205 también establece que cuando una empresa jurídica da servicio a otra empresa jurídica, como si fueran profesionales liberales, es decir, ingenieros, abogados, firmas de abogados, contadores, hay que retenerle el 30% del ITEVIS. En el caso de las personas que están acogidas al RCT, cuando usted le hace un pago, están sujetos, en el caso de ellos, están sujetos a la retención del 100% del ITEVIS. La norma, por ejemplo, 0709 que mencionábamos ahorita, las empresas jurídicas que dan servicio de seguridad, hay que retener el 100% del ITEVIS. La persona física, por ejemplo, que dan servicio, hay que retenerle, según el artículo 25 del reglamento 29311, hay que retenerle el 100% del ITEVIS. Las ONG que dan servicio, que montan publicidad, según la norma 0111, hay que retenerle el 100% del ITEVIS. Los proveedores informales que nos venden, que ya de manera formal es difícil de hacer negocio con una persona que no está registrada por el mismo sistema, pues esa persona también está sujeta a la retención del 100% del ITEVIS, como establece la norma que crea los nuevos comprobantes fiscales, que es la 05-2019. Esa norma fue la que creó realmente los comprobantes electrónicos incluso. Entonces, esta es una declaración del IR3, la parte de la retención solamente se enfoca en este apartado que tiene que ver con la retención de ITEVIS y la parte de lo percibido. Como ustedes ven ahí, esta parte solamente está sujeta a la que corresponde a las personas físicas que dan servicio. Si ustedes observan ahí, no hay una parte de retención cuando una persona física te vende un bien. O sea, por eso le digo que ese formulario, cuando usted retiene 100% del ITEVIS y es un servicio, probablemente le van a cruzar con el IR17 porque se supone que debe haber también una retención del 100% del 10% del impuesto sobre la renta. Entonces ya ustedes saben que la fecha de presentación, por ejemplo, en el caso del IR3, saben que se presenta 10 días después de la fecha de cierre, a más tardar el día 10 de cada mes. En el caso del ITEVIS, como ustedes conocen, se presenta a más tardar el día 20 de cada mes y antes tienen que haber enviado el 606, 607, 608, que es obligatorio si no está acogido a la impresora fiscal, que no remiten, por ejemplo, el 607, o si están acogidos o emiten o son emisores de facturas electrónicas. El IR17 también se paga y se presenta más tardar el día 10 de cada mes. Entonces, ustedes saben que los pagos ustedes lo pueden hacer
Las declaraciones se hacen vía oficina virtual o vía las administraciones, pero más del 98% de los contribuyentes, obviamente, utilizan la oficina virtual. Y por los bancos autorizados, Internet Banking o las administraciones, usted puede pagar este impuesto igualmente en el caso de algunos pueblos a través de la colecturía. Entonces ya todas esas informaciones que ustedes y yo hemos visto aquí, pues básicamente la encontramos todos en la página. Usted se va por biblioteca, está por tema, y ahí ustedes van a encontrar cualquier información. Mire, antes de irnos, para aprovechar y dar unos minutos para responder una que otra pregunta, ustedes saben que son 2 horas y estos son temas que nos podemos pasar muchas horas hablando, obviamente, pero hay que tratar de poner la esencia de cada uno de los temas. Entonces, mire, hay una sesión que usted no debe dejar de consultar. Mire, al pie de la página de la DGI hay algo que se llama consulta técnica. Yo sé que muchos de ustedes quizás la conocen. Mire, deben consultar esto. ¿Por qué? Porque muchas de las preguntas que incluso ustedes me han hecho están respondidas de manera oficial de cómo interpreta la ley, o mejor dicho, la administración tributaria, la aplicación de una norma o de una ley. Aunque esto no, vamos a decir así, no es vinculante, pero sí, si la renta te ha respondido de una forma y tú tienes una misma situación, pues no te va a responder diferente. Es muy difícil que te responda diferente. Entonces, ahí ustedes van a encontrar, yo le digo a esta sesión como quita asesor. ¿Por qué? Porque en vez de tú consultar el asesor en cierto modo, tú puedes consultar y tener la respuesta que da directamente la DGI. No es que usted no pueda seguir consultar. Pero lo que queremos decir con esto es que esa sesión es de mucha ayuda y de mucha utilidad y deben utilizarla. Uno aprende muchísimo de ello. Constantemente, en mi caso particular, sigo, siempre estoy revisando y leyendo las consultas que se le hace a la DGI. Y a muchas se repiten, obviamente, la mayoría son de ITEVIS, pero uno aprende muchísimo. Yo en lo personal he aprendido muchísimo con esta sesión y confirma lo que ya uno viene haciendo, va aplicando. Es decir, que esta sesión yo le animo a ustedes que puedan, por favor, leerla. Mire, hay una norma, y miren ahí, una consulta interesante, la norma que es la 12-2022, que es para la compensación y devolución de los exportadores. Es una norma que salió el año pasado, que empezó a aplicarse a partir del mes de enero. Usted está en el sector exportador y hay consultas con relación a esa norma interesante que han salido últimamente. De manera que, Karina, en los minutos que nos quedan, vamos a responder 2 o 3 preguntas. Perfecto, Ernesto. Ya todas las preguntas se han contestado en el transcurso de la videoconferencia. Solamente nos resta pues de los participantes que faltan. Solamente faltan unos 25 por completar la encuesta, pues la completen antes de cerrar. Y como no hay más preguntas, pues de parte del equipo de universidades, Ernesto, te agradecemos tu apoyo en esta actividad y esperemos pues contar con usted en nuevas ocasiones. Que pasen muy buenas noches y que descansen. Bueno, pues jóvenes, ha sido un placer. Estamos a sus órdenes aquí en la administración de Villamella. Cualquier cosa que entiendan que le podamos ayudar o le podamos orientar, con mucho gusto nosotros podemos hacerlo. Así que pasen buenas noches, así que me voy a retirar y le pido permiso para hacerlo, para que sepa que ya no voy a estar. ¿Okay? Así que pasen buenas noches. Perfecto, muchísimas gracias, Ernesto. A los participantes que faltan por completar la encuesta, estamos aún a tiempo para que por favor la completen y coloquen listo en el chat. Le agradecemos a todos ustedes su participación. Recuerden colocar de manera correcta su correo ahí, porque más adelante pues tenemos planeado hacer cursos virtuales y quizás, ¿verdad? En este año, antes de que pase el trimestre 3, enviemos las convocatorias vía correo. Así que coloquen bien su correo para que cualquier convocatoria que realicemos pues le pueda llegar. Más adelante, estimada Belkis, el lunes vamos a tener una charla de formalización. Ahí se trata el tema de constitución de compañía, que si gusta puede participar
el lunes en la actividad. Gracias a todos los que han completado la encuesta. Los que faltan, por favor, colaborarnos con el llenado de la misma. Recording stopped.